La Fundación Unión Deportiva Las Palmas, a través del proyecto Al Golpito, pretende fomentar la comunicación y convivencia intergeneracional entre nuestro pasado, presente y futuro. Los QR que tienen pegados en las paredes, todos tienen móvil, ¿no? Bueno, pues lo vamos a leer y nos va a aparecer un vídeo. Ese vídeo, la intención es que lo vean con una persona mayor, sea su padre, sea su abuelo, preferiblemente su abuelo, si tienen, ¿vale? Entonces se lo van a llevar a casa y lo van a ver con sus abuelos en su casa, el vídeo tranquilamente. Va a ser un personaje, no le vamos a decir quién, porque no vamos a hacer spoiler. Pero la intención es que de ese vídeo, de ese personaje, a ustedes con su persona mayor se les ocurran dos preguntas. Una la pueden plantear ustedes y otra las puede plantear la persona mayor. ¿Vale? Esas dos preguntas que se nos ocurran las vamos a escribir en un folio, van a poner su nombre y la van a traer como muy tarde el miércoles. No lo vean, compártanlo con su familia, diviértanse. Germán Débora, el maestro. Empezó a escribir su historia con tan solo 18 años, edad con la que debutó en Primera División con la Unión Deportiva Las Palmas. Su palmarés comenzó con el Campeonato de España, con la selección de Las Palmas, junto a aquellos famosos Diablillos Amarillos. Estuvo 16 temporadas con el equipo de su corazón, toda su carrera como futbolista. La presencia y colaboración de Germán Débora, el maestro, consiguió que jóvenes y mayores compartieran, a través de lo que nos une, el fútbol, la historia de una leyenda, valores de respeto e interés por nuestra historia. De esta manera, se intenta construir un futuro donde las relaciones intergeneracionales proyecten un vínculo compuesto por conocimientos entre el ayer y el hoy. Tenemos aquí a Germán, era la sorpresa para que le puedan hacer las preguntas a ustedes mismos. No hemos podido seleccionar todas, creo que Santi se lo había dicho antes, son muy buenas todas, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces, estos son los chicos que te van a hacer algunas preguntas interesantes. No pregunten preguntas capciosas, sino preguntas fáciles. Nada, el objetivo de esta actividad realmente es que fomenten la interacción intergeneracional con sus mayores, hablen no solamente de qué tal el cole, las notas, pórtate bien, haz la cama y come, sino que se puedan aportar conocimientos, igual que ustedes pueden aportarles de dónde vienen jugadores probablemente actuales que sepan ustedes más que ellos, pues a la inversa, ¿vale? Y se retroalimenten. Es bueno que conozcamos nuestra historia, que nuestros jugadores jóvenes entiendan que la Unión Deportiva Las Palmas es un club grande, que es un club que tiene muchísima historia, y que tenemos que conocernos para poder sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? No se queden solo con la pregunta, sino escuchen, lleven todas las palabras que diga el maestro a la cabeza y al corazón, porque les va a servir. Hola, yo soy Ian Sebastián, jugador del Cadete Fundación y juego de extremo, y el vídeo lo vi con mi padre. La pregunta es que ¿qué cualidades hicieron que Germán Débora fuera conocido como el maestro en la UD de Las Palmas? A mí me gustaba y tenía la misma ilusión seguramente que todos ustedes tienen de llegar a ser futbolista, y me salía del corazón y de la cabeza el juego mío. Yo no te puedo decir qué era lo que hacía, porque hacía el fútbol que a mí me gustaba. Yo soy Airán, jugador del Cadete Fundación y juego de extremo. Y la pregunta es, ¿cuál fue el partido o momento más especial que vivió usted como jugador? Quizás uno por ser muy famoso y por ser en aquella época se llamaba la Copa de Feria. ¿Cómo se llama ahora? La Copa... No. La Copa de la Copa de la Europa League, la jugó la Unión Deportiva Las Palmas 3 veces, ¿no? Y en una de ellas hicimos la proeza porque nos habían ganado 2-0 en el Torino, en Italia, y nos habían dado un vapuleo, y la prensa poco más o menos nos dieron por eliminados. Hicimos un partido aquí de vuelta soberbio, que el público siempre lo recuerda, la gente de mi época, porque fue una proeza nuestra el pasar la eliminatoria. Ganamos 3-0. Yo soy Nairo Sebastián, jugador del Cadete Fundación y soy delantero. ¿Metes goles? ¿Metes goles? Sí, claro. Entonces eres delantero. ¿Qué hizo Germán Débora para ganarse el cariño de la afición?
En aquella época la afición era un poco más bruta que actualmente. Tenían menos preparación que la que tienen las personas hoy y cuando fallaba un balón me gritaban muchísimo. Y entonces había un sector que decía germanista y otro sector antigermanista. Estaba dividido. Lo que pasa es que cuando hacía una buena jugada, los antigermanistas se volvían también germanistas. Pero que no las tenía todas conmigo. Pasé malos momentos. Yo soy Franco Villo, soy medio centro y mi pregunta es... ¿Qué número llevas en el equipo, Fran? Yo el 10. Qué bonito número ese, ¿eh? Dicen que ese es el número de los mejores jugadores, el que lleva el 10. Esperemos que tú seas también uno de los mejores. ¿Cuál crees que fue el motivo por el que lograste tanto éxito? Que te guste el fútbol. Si no te gusta el fútbol, no te dediques a él. O sea, a mí me gustaba 100%, era fútbol por la mañana, fútbol al mediodía, fútbol por la tarde. Y después que cogí una época maravillosa de compañeros, todos, como así todos ustedes, canarios, y estuvimos muchos años ahí dando guerra y eso fue lo que nos mantuvo y el apogeo nuestro en primera división. Y mi otra pregunta es, ¿qué consejo te hubiese gustado que le hubiesen dicho a tu yo de pequeño? Pues que no sé qué decirte, porque yo desde pequeño pensaba fútbol, fútbol y siempre pensé fútbol. Entonces, en aquella época, la época era muy mala económicamente para muchas familias. Yo era de familia humilde y a los 14 años mi padre ya me tuvo que retirar del colegio porque no podía hacer el bachiller y empecé a trabajar de carpintero. Y entre carpintero y el fútbol estaba deseando librarme de carpintería para meterme en el fútbol. Y al final lo logré. Yo me llamo Abraham, soy central y mi pregunta es que si cambiarías algo de tu carrera. Nadie puede cambiar nada de su carrera ni de su vida porque está escrito y se ha vivido así y tú has hecho el mérito y el desmérito para ser quien has sido. Yo estoy muy a gusto porque, como dije anteriormente y me repito, era una pasión que tenía por el fútbol y lo logré, disfruté muchísimo. El único club, tuve 3 clubes federados, uno se llamaba el Estrella Blanca, los otros era el Once Canario y la Unión Deportiva Las Palmas, desde juveniles hasta que me retiré. Es decir que muy feliz por mi carrera. Me llamo Luis Baez y mi primera pregunta es, ¿crees que veremos un jugador de tu talla salido de la cantera en los próximos 10 años? Salió Pedro, ahora está el chico este, ¿cómo se llama? Moleiro. Moleiro. Y hay jugadores de calidad y siguen saliendo, no completamente igual, porque los jugadores todos somos diferentes, porque entre ustedes mismos lo notarán, que unos juegan de una forma, otros juegan de otra. Pero claro que seguirán. Lo que hace falta es que ustedes tengan constancia, sigan trabajando y que lleguen al primer equipo, porque yo estoy un poco desconcertado porque no veo muchos jugadores canarios en la primera plantilla y eso a mí me duele porque éramos jugadores de cantera, salimos mucho del juvenil A, porque antes no había cadete, en la época mía era infantiles y juvenil. Y solo habían 3 juveniles y del juvenil A pues pasamos, yo creo que fueron 5 o 6 jugadores de una vez al primer equipo y eso yo creo que fue la vez que más, y eso hay que lograrlo otra vez con ustedes ahora, con toda la cadena que tienen Las Palmas, dejarse ver y que no traigan jugadores de fuera, que seamos canarios. Que llegamos a ser 11 canarios, menos el portero que era vasco, éramos todos canarios. ¿Un jugador como tú nace o se hace? Ni nace, tiene que tener interés, ganas, voluntad, sacrificio, porque sin sacrificio en la vida no se logra nada, ni en los estudios, ni en nada. Entonces en el fútbol, si tú no te sacrificas y no pones lo que tienes que poner para ser futbolista, y que te tiene que gustar, si no te gusta no estés en el fútbol. Adrián Díaz, te quería preguntar que si llegaste a sentir presión por parte de tu padre, como comentamos en el vídeo. No hablaba, es más, me decía que si yo era el árbitro, porque parecía que estaba parado en el campo, que no corría. Cuando jugaba en infantiles me decía todas esas cosas. Que dice, y digo, papá, ¿fuiste a verme jugar?
Dice, a verte jugar, si estabas al lado del árbitro, parecías que eras el árbitro, que no te movías del centro del campo. Sí, no se preocupaba ni me criticaba en el aspecto de que tenía que estar, no estaba arriba de mí, le daba lo mismo. Y la verdad que se portó súper bien conmigo en ese aspecto. ¿Usted cómo llevó la presión durante el proceso y al final? No sé si fue el segundo año que jugué, quise retirarme, porque el público me tenía cada vez que perdía un balón, ¡wow! me gritaba, me atosigaba mucho, y entonces en la península jugaba bien, pero aquí no me aclaraba, y me estaban saliendo unos partidos aquella temporada, ¡oh Dios! Y fui a hablar con el secretario general, que era don Jesús García Panasco, descanse en paz, y me dijo, si usted está loco, usted tiene 21 años y se va a retirar. Y dice, usted está loco. Es que no puedo, don Jesús, con el público, o deme la baja y yo me voy para otro equipo. Y entonces en ese momento llegó a la secretaría del club el entrenador de turno, que era Rosendo Hernando, un señor palmero que ya murió, y me dijo, mire, le voy a decir una cosa, mientras el público se meta con usted, es por algo. Cuando no se meta con usted, entonces cuando se tiene que dar cuenta, lo captaste, ¿no? De que si se mete contigo porque tú vales, si no te hace caso y pasa de las cosas que haces tú en el campo, entonces porque no sirve. Entonces eso me dio fuerza y seguí y bueno, y estuve 16 años. ¿Y al final de su carrera qué tal la presión? No, al final lo único es que terminé siendo suplente. Sí, claro, cuando llega ya tenía 35 años cumplidos y llegó un chicharrero, un chicharrero al que admiro mucho y quiero, que es Jorge, y estaba Brindisi, que era un jugador tipo de mi estilo, entonces había que tener un jugador más que peleara en el centro del campo, y Muñoz, que era el entrenador, ya yo no estaba ya para muchos trotes, le dio paso a Jorge, y yo pasé a segundo, en la última temporada pasé a ser suplente, pero fue un buen suplente, no creé problemas, porque sí, Muñoz me felicitó porque dice que había sido un gran suplente, porque normalmente cuando se juega muchos años de titular y eres suplente, muchos pero yo, gracias a Dios, lo acepté bien. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, otra vez. ¿Qué significó para Germán? Germán? Nervioso que yo, mira que yo estoy nervioso, de verdad. ¿Qué significó para Germán de Horas vestir la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas durante toda su carrera? Desde los 14 años soy amarillo y no conozco otro color. Y tú sabes lo que hago cuando Las Palmas está jugando ahora, que está pasando malos momentos en algunos partidos. Me voy de habitación y no lo veo el partido, porque ya no voy, ya no me encuentro con fuerza para ir al estadio. Me pongo tan nervioso así que imagínate lo que siento. No me gusta ver perder a mi equipo. Es mi equipo. Soy Héctor Pérez y juego como portero en el Cadete Fundación, y mi pregunta es, ¿qué consejos le darías a los jóvenes futbolistas de hoy? En primer lugar, que si no te gusta el fútbol, que no estés aquí. Si te gusta, adelante, en primer lugar. Y luego dedicarte por y para siempre al fútbol. Y tener, a ver cómo la palabra no me sale, nobleza y no ser soberbio, para reconocer a los entrenadores cuando te llaman la atención y te dicen eso, que te llevan, porque los entrenadores normalmente te van a llevar por el buen camino. Algunos se equivocan, porque todo el que tiene boca se equivoca, pero normalmente si quieres ser futbolista tienes que acatar y que te guste de verdad. Si no te gusta, más vale que te dediques a lo que te gusta. O una pitada si no lo he hecho bien. A eso sí que estaba acostumbrado. Las pitadas, cuando no jugaba bien, me pegaban pitadas. Desearles mucha suerte en su carrera y lo que les digo, constancia. Si tienen constancia y jugar siempre en grupo y cuidarse. Lo más importante del fútbol es cuidarse y ser noble, aunque hoy en día eso es muy difícil, porque se tiran al suelo muchos jugadores profesionales, ustedes lo ven, que no los toca y se tiran haciendo el cuento. No sean así ustedes,
No mal en el fútbol porque es un espectáculo maravilloso, un deporte maravilloso, por lo menos para mí. Los jóvenes, junto a sus familiares, conocieron las instalaciones de la ciudad deportiva situada en Barranco Seco. Siguieron los consejos del maestro, con la intención de conocer los entresijos del día a día de jugadores y técnicos profesionales. Pudieron comprobar así la dedicación al trabajo en equipo y al cuidado tanto personal como deportivo. Me ha gustado bastante, sobre todo porque al final he podido pasar tiempo con mi abuela. Y yo había visto ya un poco la ciudad deportiva, pero me ha impresionado más de lo que esperaba. Nos gustaría que se repitieran este tipo de actividades. Creo que es importantísimo. Esto supuso una ilusionante motivación para ellos, solo el hecho de poder imaginar llegar a formar parte de nuestro equipo, la Unión Deportiva Las Palmas.